Tenemos el honor de tener a Jordi Ubiols, hijo de Joan Ubiols Vie, que va a hablar sobre el recorrido profesional sobre su padre y un poco de él también. Para nosotras es un honor tenerte aquí, Jordi, es un placer y un honor. Ya lo hemos estado hablando antes, creo que esta entrevista para hablar sobre tu padre tendría que haber sido hace mucho tiempo para reivindicar el trabajo que ha hecho sobre psicoterapia por el arte. Y bueno, voy a dar inicio primero presentando un poco a Jordi. Jordi Ubiol es doctor en medicina por la Universidad de Barcelona y especialista en psiquiatría. Y ha sido catedrático de psicopatología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue el jefe de la unidad de investigación de psicopatología y neuropsicología y también ha coordinado el máster oficial de investigación en psicología clínica y máster en psicopatología clínica del adulto de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente en 9 másters universitarios y su principal campo de interés y de investigación es la esquizofrenia y especialmente el estudio de los marcadores psicobiológicos de riesgo para estados de psicosis. Ha publicado más de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales, 31 libros, capítulos de libros. Ha dirigido y participado en 12 proyectos de investigación financiados, ha dirigido más de 40 tesis. Bueno, me voy a quedar corta con el currículum, Jordi. Solamente un resumen pequeño. Has abarcado mucho trabajo, has colaborado con diferentes grupos de investigación e instituciones como el Parc Taulí, el Hospital Clínic, el Hospital de Bellvitge, San Joan de Déu, el Imperial College de Londres, y ha sido miembro de diversas sociedades científicas, colaborado y publicado en diversas publicaciones sobre arte y psicopatología, y además colaborador habitual del programa Salón de Lectura de la Barcelona TV y La Hora del Lector. Ha sido comisario de la exposición Artifolia de tu padre, que se hizo hace algunos años. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco el trabajo profesional de Jordi. Ah, pero toca hablar de tu papá un poco, ¿no? Eh, Tu padre, bueno, podemos entrar en materia, voy a hacer un pequeño así resumito y para poder dar entrada a la primera pregunta. Eh, Tu papá, bueno, tu padre, entre muchas otras responsabilidades, fue decano de la Facultad de Medicina, rector de la Universidad de Barcelona, jefe clínico y catedrático del Hospital Clínico de Barcelona. Fue encargado de introducir el Departamento de Psiquiatría del Hospital Clínico a la SIPE, la Sociedad Internacional de Arte Psicopatológica, y el promotor del área de psicoterapia por el arte de la clínica universitaria del Hospital Clínic, de la cátedra del profesor Ramón Sarro en 1958. Y en algunas biografías, bueno, se refieren a tu padre como que trabajaba mucho y dormía poco, ¿no? Con todo lo que hizo, me imagino que cuando llegaba a tu casa, pues lo veían siempre de un lado para otro, ¿no? Y bueno, te quería preguntar si nos podrías contar sobre su labor y sus inicios, ¿vale? ¿Qué llevó a tu padre a estudiar medicina y a especializarse en psiquiatría? Y bueno, un poco cómo fueron sus inicios, sus maestros. Gracias, Norma, gracias por tu presentación y gracias por invitarme a estar aquí, que para mí has dicho que era un honor para vosotros, pero para mí es un placer y también un honor estar en esta reunión. De verdad te lo digo. Entonces, bueno, mi padre fue un hombre realmente de una hiperactividad, no de una actividad, sino de una hiperactividad impresionante. Y ya esto viene desde sus orígenes, ¿no? Porque él se encontró muy pronto en la vida como el único varón de una familia de su madre viuda, precoz. El abuelo murió muy pronto
y dos hermanas menores, y él tuvo que hacer un papel un poco de el que tiraba del carro, porque ya de pequeño, bueno, de joven, a los 15, 16 años, estaba metido en la academia, una academia de enseñanza media que mi abuela tenía en San Adrián del Besós, un pueblo cerca de Barcelona, y montaron una academia familiar donde él hacía un poco de todo, ¿sabes? Hacía de profesor de matemáticas, de música y de ciencias naturales. Eso siendo un adolescente. Ya la carrera le pilló con la guerra civil española entre medio, tuvo bastantes también problemas ahí porque empezó y se anuló el curso académico, y entonces luego tuvo que recuperar haciendo 2 cursos cada año, lo cual lo hizo rápidamente, y ya muy pronto empezó con su vocación por la psiquiatría. Él contaba que le había impresionado una conferencia de Emile Mira. Mira fue, para quien no lo sepa, fue un psiquiatra, el catedrático de psiquiatría durante el tiempo antes de la Guerra Civil en Barcelona, en la Universidad Autónoma, y era una figura mundialmente conocida, Sí. un gran psiquiatra y psicólogo. Entonces, mi padre va a esa conferencia de Mira sobre Freud y queda fascinado por algún motivo, pues seguramente por el tema en sí y también por la categoría del conferenciante, ¿no? Entonces, esto él siempre contó que fue algo determinante en su vocación. Él quería hacer medicina, esto lo tenía claro, pero la psiquiatría le vino por este tema, ¿no? Y ya de muy joven, cuando acabó la carrera, empezó a visitar en San Adrián del Besós, que era donde vivía entonces, donde pasó una buena temporada de su vida, y empezó a hacer de médico general, iba con bicicleta, los viejos del lugar todavía se acordaban de aquel médico joven que iba con su bicicleta visitando y entrando en las casas, y ya empezó allí también a tener contacto con enfermos mentales, con enfermos psiquiátricos, y bueno, luego ya pues entró en el clínico con el profesor Sarró, que fue su maestro, digamos, que lo introdujo y le ayudó en las primeras etapas de su vida. Sí, esta conferencia fue con 16 añitos, ¿no? Que tenía tu padre. Sí, sí, él era muy despierto, ya de pequeñito ya parece que a los 3 años ya leía el periódico y leía libros de mayores, o sea, fue precoz una inteligencia muy despierta, y eso ya, pues claro, a los 16 años ya se permitía ir a conferencias sobre psiquiatría y psicoanálisis, ¿no? O sea, Imagínate. Y luego Mira también utilizaba el arte plástico con sus pacientes, igual que Sarro, ¿no? Igual por allí también tu padre. bueno, esto del arte también yo creo que, bueno, lo llevaba dentro, ¿no? O sea, realmente la figura de mi padre yo pienso que se puede catalogar sin ningún tipo de reparo en la categoría de un médico humanista, ¿no? Sí. Esto es un tópico, ¿no? El médico humanista como una figura que le interesa la ciencia, pero que también le interesan otras cosas, ¿no? Y Ujú. ahí cuadra perfectamente. Mi padre fue un lector voraz, tenía una biblioteca de miles de volúmenes, le interesó el arte plástico siempre y tuvo una colección magnífica de arte contemporáneo y de arte en general. Y era un melómano y tocaba el piano y le encantaba la música. Siempre decía que si no hubiera sido psiquiatra le hubiera gustado ser director de orquesta, ¿no? O sea que ya tenía la música también dentro, ¿no? En fin, esto fue una característica de su personalidad y de su vida, ¿no? Esa amplitud, esa especie de cosa renacentista, ¿no? De que nada humano le era ajeno, digamos, ¿no? No. Coleccionaba, coleccionaba objetos, pero también mucho conocimiento, ¿no? En alguna biografía leí que se había comprado una librería entera en Estados Unidos, que luego le llegó por barco. ¿Es así? Sí, sí. Él era, aparte de que tenía, por supuesto, una afición por el conocimiento y la lectura, pero era también el afán coleccionista, ¿eh? O sea, le encantaba acumular, ¿no? Y le encantaba el tener muchas cosas físicamente, ¿no? Y
Esto, con el tema de los libros, acabó, sí, esto ya era más al final de su vida, que ya tenía más dinero y podía disponer de más recursos. Entonces había comprado librerías enteras. Él tenía mucho contacto con libreros. Por ejemplo, una de las cosas que hacía religiosamente cada domingo por la mañana era ir al mercado del Libro Viejo del Mercat de Sant Antoni. En Barcelona hay un mercado muy tradicional que es el Libro Viejo. Pues cada mañana de los domingos nos íbamos toda la familia, todos los hijos con él. Mi madre no, mi madre se quedaba a descansar un ratito, se nos quitaba de encima un poquito y la liberábamos. Y nos íbamos al Mercat de Sant Antoni, y yo recuerdo, pues cuando era niño, ¿no? Pues íbamos a cargar libros y cargábamos. Entonces, esta afición, ya digo, derivó al final de su vida en que compraba librerías enteras, ¿no? Y entonces esta gente que se moría y los hijos se vendían toda una biblioteca, pues él Las compraba compré. la biblioteca entera y luego acumulaba los libros y se pasaba horas mirando y escogiendo y bueno, esto era mi padre. Sí. Estaba muy comprometido con la cultura y el arte contemporáneo de su época. Entonces, la siguiente pregunta sería, como, ¿qué relación crees que hubo entre este vínculo y la mirada que él adquirió hacia el arte psicopatológico o la psicopatología de la expresión, como a él le gustaba llamarla, como un medio psicoterapéutico? Bueno, yo creo que es digamos, el resultado natural de esto que estaba comentando, ¿no? O sea, por un lado, su vocación y su profesión de médico y de psiquiatra, y por otro, esta curiosidad y esta afición y este gusto por el arte en general, ¿no? Ujú. Aparte de esto, él también tenía una característica, es que era un hombre que miraba hacia el presente y el futuro, o sea, le gustaba mucho la novedad en todos los aspectos. Y tanto como científico, si queréis, luego podemos comentar su periplo como psiquiatra biológico, digamos, Sí, pero, por ejemplo, en el arte, en el campo del arte, él más que, por supuesto que le podía gustar el arte clásico, ¿no? Por supuesto que sí, y lo apreciaba, pero le interesaba más el arte contemporáneo, las nuevas tendencias, el arte, las corrientes más últimas, ¿no? Y en este sentido siempre tuvo una inquietud por la novedad, por lo más moderno, en el buen sentido de la palabra. sí, Y entonces, bueno, claro, él vivió una época en que surgen estas corrientes que todos conocéis, el Art Brut, ¿no? El interés por el arte primitivo, eh, las corrientes posteriores ya al arte clásico, ¿no? Rompedoras, ¿no? En que el informalismo, el expresionismo abstracto, o sea, toda una serie de corrientes artísticas que tienen como base el romper moldes y el no estar sujetos a cánones y la liberación, digamos, ¿no? Sentimientos, emociones, etcétera. Entonces, el arte visto desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Yo creo que esto entronca muy bien con el tema de la terapia por el arte, ¿no? En que lo que buscamos es que el paciente pues, se libere de algunas, ¿no? De algunas ataduras y pueda expresar cosas que no ha podido expresar o que no ha expresado, que difícilmente serían expresables a través del lenguaje, a través de la comunicación de otro tipo, la más, digamos, ortodoxa o tradicional. sí. Sí, era muy observador, creo. Hay en los algunos documentos de los que pude leer, esto de la observación que hizo él, situando la psicoterapia por el arte en una etapa terciaria con respecto al arte creado por enfermos mentales. Él observó primero que se posicionaría la psicoterapia por el arte una vez que él observó que había un fin psicoterapéutico, ¿no? Entonces, era primero como observar que había una necesidad extrema de expresar, por otro lado, situándolo dentro de la terapia ocupacional, ponerlos a pintar porque sabía que les hacía bien, y en una tercera mirada es observar cómo le servía para su proceso de autoconocimiento y curación. Sí, sí, claro. Él defendía esta idea
de la terapia por el arte, en el sentido de que el arte puede ser terapéutico, puede ayudar a aliviar y a curar síntomas, ¿no? Ujú. Esto, bueno, por supuesto no fue el único, estaba en una corriente que ya existía en Europa, ¿no? Desde hacía un tiempo, pero desde luego que él fue un defensor de esta idea que para otros quizá no era tan clara o quizá incluso la rechazaban, ¿no? Como Ujú. posibilidad. Yo creo que esto él lo creía y lo defendió, pero también quiero matizar que seguro que él diría, si estuviera aquí, que obviamente tenía aplicaciones específicas, ¿no? No se puede defender tampoco como una verdad general y aplicable a cualquier paciente, ¿no? Sí. Esto yo creo que es una precisión que quizá no hace falta ni decirla, pero que la quiero decir, ¿no? Porque él era un hombre con muchas intuiciones y con mucha visión de las cosas amplia, pero Ujú. también tenía un sentido común y un criterio objetivo de los problemas. No era una persona que se iba por las ramas y fabulaba, digamos, no tenía esa tendencia, pero sí que creía en el poder terapéutico de la expresión plástica. Sí, de hecho, en uno de los últimos escritos, de un año antes, cuando hizo aquel coloquio donde presentó la obra plástica de una de sus pacientes, no recuerdo su nombre, Julia, eh, la de su tesis. no, Julia no, hay una exposición que él Ah, sí, hizo, sí, Dalmau, creo que te la de refieres a ella, Dalmau. sí, sí. Él hace un pequeño escrito, muy pequeño, pero ahí habla de la psicoterapia por el arte, donde no, donde sigue teniendo, o sea, él reivindica las bondades de la psicoterapia por el arte, pero también matiza el hecho de que no es para todo mundo, ¿no? Tiene que haber un compromiso, además, con el proceso artístico para que haya un trabajo a través del arte y no con todos los pacientes funciona de la misma manera. Creo que él ya lo dijo y Exacto. además en Sí, aquella sí, investigación que nombra, donde pone porcentajes, no pone el 100%. Creo que ya, esta ya, ya. mirada Claro, claro, ya la claro, claro. nombró, ¿eh? No, incluso el porcentaje, digamos, de curaciones es muy pequeñito, pero es sustancial y es existente, con lo cual ya esto valida por sí mismo, ¿no? Por cierto, creo que mi hermano Joan ya está en pantalla, Era por lo si que quería lo quieres preguntar. introducir como... Sí. Joan, ¿estás por allí? Hola, ¿qué tal? No sé si se me oye o... Hola, Joan, sí, te escuchamos. Espera, déjame ver dónde estás, a ver si te encuentro, porque, verá. Ay, a ver, sí. Bueno, es que tenemos el honor también de contar con Joan Ubiols, que es el hermano de, bueno, son los hermanos Jordi y Joan, ambos psiquiatras, ambos hijos de Joan Ubiols Vie. Y es un placer contar con tu presencia y conocerte, Joan, que no tenía el placer todavía. Bienvenido. Joan también es psiquiatra. Hago una pequeña introducción para que te conozcan, ¿vale, Joan? Muy Eh, bien. Joan también es licenciado en medicina, pero también en antropología, ¿vale? Es especialista en psiquiatría, doctor en medicina y tiene la formación en terapia gestal. Ha sido psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona hasta 1998 y luego director de los servicios de salud mental en Andorra en el Hospital Meritxell de Andorra, ¿vale? Hasta el 2016 y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona hasta el año 2000. Es profesor visitante en 10 universidades, tanto a nivel nacional como internacional, profesor de salud mental en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Andorra hasta el año 2020. Es miembro del Comité Internacional de la Sección de Psiquiatría Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría, ¿vale? Autor de 84 publicaciones, entre monografías, capítulos de libros, eh, y en artículos en revistas de especialidad sobre diversos temas, especialmente en estados modificados de conciencia, alucinógenos y en esquizofrenia. Y trabaja en el campo sobre chamanismo amazónico y su uso en ayahuasca. Bueno, trabajó en Ecuador y es presidente del patronato ICER.
¿vale? Desde el 2013, psiquiatra voluntario en Cosmicade. Y bueno, su campo de interés de investigación es la psiquiatría transcultural. Bueno, muchas gracias, Joan. Y no sé si quieras, bueno, pues nada, bienvenido. Tú te doy la palabra si quieres incluir algo más sobre lo que estaba diciendo Jordi. Bueno, no, simplemente muy honrado de estar aquí. Yo me veo muy raro en el vídeo, no sé si me veis también tan raro como me veo yo, medio oscuras y así, muy, no sé, Te vemos bien, ¿sí? Jordi. Sí, Pues mejor digo porque ya Joan, os Cuestión de veo perdón. bastante mal, iluminación, ¿eh, Joan? pero Sí. bueno. Pues no sé, es que tampoco no estaba muy al tanto de lo que estaba diciendo Jordi, o sea que no puedo aportar gran cosa de sus respuestas, pero en fin, si van surgiendo preguntas, intentaré participar. Sí, Y, estábamos hablando sobre el compromiso que tenía tu padre, vuestro padre, con la cultura y el arte contemporáneo de la época y cómo esta visión del arte contemporáneo también le ayudó en la mirada que adquirió hacia el arte psicopatológico como medio potencial de psicoterapéutico. Sí. sí, yo creo que se encontró en una circunstancia que era en aquellos años 50, en fin, 40, 50, cuando el arte abstracto, el expresionismo empezó a aparecer y entonces, claro, un poco la gente lo veía, dice, bueno, esto lo hacen los niños, esto hacen los locos, o sea, un poco ya se fue aparejando el artista con los niños, con los locos, lo cual según cómo es un avance porque algo hay de todo eso, ¿no? En Sí. realidad. Y en todo caso, bueno, sí, se dio la circunstancia que se empezó a apreciar estos locos, digamos, entre comillas, o sea, estos pacientes con enfermedades mentales diversas, podían ser personas que sin una base previa de formación en el campo de las artes plásticas o de cualquier arte, pues estaban produciendo unas obras, en fin, muy interesantes, muy expresivas, con mucha fuerza. Y esto, pues bueno, dio lugar a toda esta corriente de la terapia por el arte que, bueno, ha ido creciendo desde entonces hasta alcanzar ahora pues un desarrollo ya muy, en fin, muy aceptado. Pensad que, claro, en aquella época en España esto era realmente otro mundo, ¿no? Y sabían que en Francia, que en Alemania, en fin, en muchos países europeos se estaban haciendo cosas interesantes en este campo y él tuvo en fin, la curiosidad, él era un hombre ávido de saber siempre, la cultura para él era algo que, en fin, que estaba impregnado de cultura en el buen sentido y bueno, se interesó por el arte abstracto por un lado, pero también por el otro lado, pues por esto, por el arte que podían producir sus pacientes, que él también lo consideraba un arte, o sea, no era simplemente un divertimento, un pasar el rato a ver qué sale, sino que apreciar en toda su extensión realmente la fuerza expresiva, como decía, de estas producciones de estos artistas amateurs, estos artistas naif, pero ya digo, con una gran capacidad expresiva. Sí. Sí, en alguno de sus escritos, vuestro padre comenta que como era solamente prestar atención de lo que estaban haciendo los pacientes como para buscar su propia sanación, ¿no? Como poder observar que el arte era lo que les estaba ayudando a algunos pacientes a buscar su propio camino bueno, de salir de donde estaban. Eh, bueno, pero por otro lado, vuestro padre era muy ecléctico y navegó entre esta parte más psicodinámica, pero también entre lo biologista. ¿No? No sé si quieran hablar un Sí, poquito de esto sí, porque lo él abarcaba fue, todo. fue el impulsor en España, sin duda, de lo que se llamó en aquel momento, estamos hablando de los años 70, básicamente, de lo que se llamó en aquel momento la psiquiatría biológica. Incluso se hacía la broma, la chanza en los medios de psiquiatría y de psicología de la psiquiatría o biológica, ¿no? Porque realmente nuestro padre fue el líder de esta corriente en nuestro país, dirigió la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica, organizó el Congreso Mundial del año 78, que fue un congreso muy importante en el transcurso en la historia de esta disciplina. O sea que realmente
fue un promotor clarísimo y un convencido psiquiatra biologista. Esto de entrada podría parecer que es contradictorio con lo que estamos hablando y con los intereses culturales y de otras formas terapéuticas, pero en cambio yo diría que era perfectamente definitorio de la personalidad de nuestro padre, en el sentido de que era un hombre que tenía una visión de las cosas muy amplia, muy abierta. Era una persona que no entendía de capillitas o de visiones monocolor. Él veía la realidad como una complejidad y en su actuación como científico y como psiquiatra lo demostró, ¿no? Que le interesaba todo lo que pudiera ser realmente útil y que pudiera tener un sentido, ¿no? Cuando aparece la psiquiatría biológica, la psiquiatría más científica, que hasta aquel momento la verdad es que la psiquiatría era poco científica, pues él lo celebra y lo adopta de una forma entusiasta, porque realmente él siempre había dicho que la psiquiatría tenía que ser, que era una especialidad médica y que tenía que ser vista como tal, ¿no? Que no tenía que ser marginada como algo distinto a otras ramas, a otras especialidades médicas. Él siempre defendió esto y con la psiquiatría biológica pues fue digamos, el empuje, la primera entrada históricamente a esta visión, ¿no? Esto no le hizo renunciar para nada a sus intereses de otro tipo, o sea, no abandonó su interés por el arte terapia, por la musicoterapia, por el psicodrama, todo esto, no hizo un cambio de chaqueta para nada, simplemente amplió y se convirtió ya, bueno, estos fueron los últimos años de su vida, porque él murió muy precozmente en el año 80, pero bueno, pudo hacer este congreso en el 78 y ya pudo impulsar desde la cátedra del clínico esta corriente que ha imperado ahora, ¿no? Un poco. Sí, creo que le hubiera hecho mucho bien a la arteterapia actual el hecho de que un psiquiatra de tal renombre tuviera esta mirada tan ecléctica, porque era como el inicio de la neurobiología, ¿no? Porque ahora todos los beneficios que se pueden dar con arteterapia pueden ser comprobados a través de la neurobiología, ¿no? Que Claro, claro, hubiera le sido hubiera como un apasionado. completo. Es que yo Esto creo que la profesión estaría regulada, Jordi. le hubiera apasionado ver esta fusión, ¿no? De ramas del saber y de distintas ópticas, ¿no? Que realmente es lo que está pasando y lo que pasará más, seguro, ¿no? Y seguro que hubiera, desgraciadamente, como todo, como siempre pasa, ¿no? Hay defensores de visión estrecha, ¿no? De vuelo rasante, por decirlo así. Hay psiquiatras biólogos, biologicistas que son eso, biologicistas, ¿no? Que solo ven neuronas y cerebro y no pueden ver nada más. Claro, esto es una limitación que seguro que mi padre la hubiera contestado, la hubiera rebatido y la hubiera ¿no? Hubiera dado otra visión más amplia, seguro. Exacto, sí. Sí, en este sentido, si me permitís, añadiría, no sé si se ha comentado antes, que su vocación psiquiátrica surge de una conferencia a la cual asistió, que tenía 16, no sé esto, Jordi, si lo has comentado. Sí, lo he comentado, sí. Sí, Pues Joan mira, Premo. Sí. no quiero repetirme, pero decir que pasó, claro, en los años 36 o 35, 36, cuando esta conferencia de Mil y Mira tuvo lugar, claro, el psicoanálisis era lo que predominaba en la psiquiatría. Y entonces es lógico que a él le apasionara la psiquiatría a través de esta postura teórica, ¿no? Pero luego fue evolucionando y pues recorrió, en fin, por distintos caminos la fenomenología alemana, los grandes clásicos franceses, y se interesó, como era él eso, tan abierto a todo, o sea, le interesaba muy bien la base científica, no se puede olvidar. Lo que pasa es que hoy en día es lo que decía Jordi, ¿no? También a veces, si te pones en plan muy, no, la psiquiatría es biológica puramente, y entonces es, bueno, la defensa a ultranza de la farmacología, que hoy en día pues está siendo también muy criticada. Y lo bueno de él es eso, que tenía la mente suficientemente abierta como para ver que realmente la psiquiatría necesitaba en los años 70, cuando él
pues aquí en España al menos, pues llevaba la antorcha de la psiquiatría biológica y científica, pues este contrapunto del biologismo en la psiquiatría fue necesario en aquel momento. Pero lo que pasa es que él nunca se apartó de esta parte pues, más humanística, más cultural, más de terapias distintas, fuera música, fuera arte, fuera teatro, que siempre le interesó. O sea que en Esto este también sentido creo que fue una quisiera visión muy añadir completa. que como director del departamento, catedrático del Departamento de Psiquiatría del Clínico, eso también repercutía en su actitud de tolerancia a distintas corrientes. O sea, él cuando fue, en los años 70, cuando fue catedrático, convivían conductistas, electrofisiólogos, antipsiquiatras, psicoanalistas, había de todo allí. Todo lo que existía en psiquiatría estaba en la cátedra y se discutía, en las sesiones clínicas se debatía y había aquello era a veces incluso acaloradamente, ¿no? Fue un momento realmente tremendo de la psiquiatría históricamente, porque ahora estamos un poco en un dominio bastante masivo de la psiquiatría científica, biológica, pero en aquel momento era muy distinto, y estábamos allí conviviendo todos bien hermanados, creo yo, ¿no, Joan? No, Sí. Sí, era Ahora que, una... Y esto yo creo que tiene mucho que ver con su espíritu, ¿no? Su espíritu era esto, es decir, que todo el mundo hable, que todo el mundo opine, que todo el mundo enseñe lo que hace y así crecemos, ¿no? Pero no solo eso, yo creo que bueno, él promovió traer a Moreno de psicodrama, abrió una plaza para una musicoterapeuta y además Sí, fue el sí, sí. fundador de la primera asociación de musicoterapia. Entonces ya estaba con arteterapia, musicoterapia, dramaterapia y solo le faltaba danza movimiento terapia, que Jordi se Yo, encargó de cerrar el círculo de las terapias creativas porque tú abriste el máster, bueno, ayudaste en la no, yo promoción del ayudé máster. a Heidrun Panhofer a empezar a hacer el máster en la Autónoma que realmente comentábamos antes, que es un máster magnífico, del cual yo simplemente soy un profesor y tuve digamos, hice acompañé y facilité a Heidrun que pudiera empezar a trabajar. Sí, sí. también, ya que Jordi ya lo ha mencionado, o sea, que había gente de muy distintas posturas ideológicas, la antipsiquiatría, ¿no? En aquella época existía algo como la antipsiquiatría, que hoy en día quizá aquí veo mucha gente joven, no sabrán ni a qué responde este nombre tan raro, ¿no? De antipsiquiatría, pero fue un movimiento surgido de la propia psiquiatría, una serie de psiquiatras ilustres con una visión muy crítica de lo que se estaba haciendo entonces, y esto claro, queda muy raro porque no existe la antiginecología o la anticardiología, cosas de estas. La única especialidad médica yo creo que ha generado este nombre, ¿no? Esta actitud de antipsiquiatría que simplemente responde a una visión muy crítica. En fin, había toda una gama de posturas, algunas realmente críticas como para negar prácticamente la enfermedad mental, y otras simplemente que pretendían pues humanizar todo lo que era la asistencia psiquiátrica, que en aquellos años eran bueno, los grandes manicomios con centenares de enfermos y una atención realmente muy degradante, o sea, muy degradada y una lástima de la forma que se atendía en aquellos años a los pacientes, sobre todo los graves que tenían que estar ingresados. Y entonces, pues mi padre también no solo era consciente que tenía pues antipsiquiatras en su propio departamento, con una actitud pues sí, de rebeldía y de posturas críticas, sino que incluso colaboró en un libro con Franco Basaglia, que era uno de los dos grandes de la antipsiquiatría en Italia, que se llama Psiquiatría y Antipsiquiatría, ¿no? Que es una larga entrevista con Franco Basaglia y toda una serie de comentarios de mi padre. O sea que Sí, fue capaz de un poco unir la psiquiatría con la antipsiquiatría. sí, y ese libro me llama mucho la atención porque él no se posiciona. Por un lado, habla de la antipsiquiatría como tomándola en cuenta, pero también la biologista. Y es como si se mantiene en las dos aguas. Es Sí. muy curioso, o sea, no pude encontrar como que se decantara hacia un lugar, ¿no? Como que muy sin enjuiciar, así lo Pues, veía.
Yo creo, de todas maneras, Norma, que en este tema de la antipsiquiatría, claramente él seguro que estaba muy de acuerdo con la reforma del manicomio y la reforma en general de la asistencia psiquiátrica. En esto estoy convencido de que totalmente a favor, pero en cambio, desde los otros postulados de la antipsiquiatría negando la existencia de la esquizofrenia o diciendo que la esquizofrenia era una enfermedad, una etiqueta social, o diciendo que la esquizofrenia era culpa de las madres y cosas de estas, en este punto seguro que hubiera estado en desacuerdo. Sí. Este libro quizá hacía un poco de figura de observador, Sí. pero vamos, yo creo, no sé, Joan, creo si tú estás de acuerdo con lo que digo, pero... Sí, básicamente estoy de acuerdo. Él no podía estar de acuerdo con cosas tan aberrantes como eso, decir, la esquizofrenia es un viaje mental y ya está, o es culpa de la madre esquizofrenógena, cosas de estas, que eran posturas ya muy radicales. Pero en cambio, él, por ejemplo, no era nada partidario de hacer ingresos psiquiátricos, ¿no? A la que podía evitarlo, siempre prefería que el paciente estuviera en casa, con su familia, con quien fuera, pero siempre lo que era el ingreso en una institución intentaba evitarlo al máximo, ¿no? Y en todo caso buscar instituciones pues humanas al máximo también y que pudieran dar una asistencia y un cuidado pues realmente alejado de en fin, de la idea que tenemos de la psiquiatría de aquellas épocas, no represiva, del electroshock, de sujetar al paciente, en fin, toda una actitud muy limitada, ¿no? De que esto pues realmente, pues si no ha desaparecido, tiene que acabar desapareciendo del todo, lógicamente. Exacto. Sí. Am, y ustedes, ¿cómo creen que su padre hizo tantas cosas? Porque es que yo, o sea, veía que yo intenté leer todo lo que él hizo sobre arte terapia, pero es que fue, y nunca lo dejó, ¿eh? Como que hasta, yo creo que era como algo que tenía como una perlita, ¿eh? Aunque no sé, pero aparte de eso hacía muchísimas cosas más. Cuando estaba en casa dormía, ¿es cierto que no dormía o qué? Bueno, la explicación a este misterio que hemos dado entre todos es que no dormía, ¿no? Bueno, esto es una realidad, que dormía muy poco. Pero incluso así, a medida que han ido pasando los años, hemos ido viendo todo lo que ha hecho y todos los papeles que hemos descubierto en la casa y las cosas que hizo y tal, nos hemos ido cada vez más, hemos ido cayendo en esa incredulidad, es decir, ¿cómo puede ser? No se puede entender cómo este hombre hizo tantas cosas en 60 años solamente, ¿no? La verdad es que es algo prodigioso, ¿eh? No tengo reparos en decirlo, porque aparte de toda su actividad académica, universitaria, que le ocupaba todas las mañanas y mucho, porque además tenía cargos de gestión, como has dicho antes, que fue decano 6 años, fue catedrático. O sea, todo esto era una actividad tremenda, pero es que además tenía una actividad como psiquiatra privado desbordante. Tenía centenares, miles de pacientes que tenía que atender y que a veces no podía. Viajaba muchísimo por congresos, porque tenía que moverse, por conferencias. Escribía artículos, estudiaba por las noches, llegaba a las 12 de la noche del cine, que le gustaba mucho, cada día le gustaba ir al teatro, al cine pues se iba a las 2 y se iba al despacho a trabajar. Tenía una vida social impresionante. Fue un hombre con una vida que no paraba de cenas y de encuentros o sea, algo que dices, ¿cómo puede ser? No se entiende. Y el domingo por la mañana iba a comprar libros y por la tarde no sé qué. Y todo, o sea, todo esto a nosotros, los hijos, que lo veíamos, nos resulta increíble, ¿no? Es decir, ¿cómo pudo hacer tantas cosas? Es que no se puede creer. Y la actividad cultural que tenía él mismo, ¿no? Además, Él lo era que... un organizador antes no lo hemos comentado, pero en los años 40, 50, después de la guerra civil,
Claro, en Barcelona y en España en general era un desierto cultural, no había libros, no había teatro, no había cine, no se veía nada, nada. Bueno, se veía ciertas cosas, pero... Entonces, él organizaba en casa, en su propio domicilio, en nuestra casa, organizaba obras de teatro de Sartre o de, ¿no?, de autores que, Ionesco, cosas que no se podían, de Brossa, de Joan Brossa, que eran muy amigos. Entonces, él organizaba en casa sesiones en que se montaba una obra de teatro y venían unos cuantos amigos, gente que les podía interesar esto, y era como un acto de resistencia cultural, porque casi clandestinos prácticamente, porque se presentaban cosas que no estaban censuradas o que no. Y él estaba allí y lo montaba y invitaba y, o sea, y luego un concierto y bueno, y se estaba apuntado a todos estos cenáculos y clubs culturales que había, el Club 49, y conocía a todos los pintores que había en la época. Era amigo de Tapies y de Joan Pons y de Joan Brossa, y los conocía porque estaba participando en todo esto él, ¿no? Muy comprometido. ¿Y nos podrían hablar un poco sobre esta colección que tenía de procedencia clínica y también artística? Bueno, esto sí, realmente tenemos una colección importante de arte psicopatológico, o como se le quiera llamar, ¿no? De obras producidas por enfermos que él fue acumulando a lo largo del tiempo, y en algunos casos son muy valiosos porque hay algunos individuos que produjeron maravillas, ¿sí? Y Sí. esto hemos tenido la oportunidad de mostrarlo. Se mostró en Valencia hace unos años, unos 10 años, ¿no, Joan? Creo. Sí, aunque hace En tiempo la ya, sí. Universidad de Valencia se organizó, Carmen Hernández organizó una exposición de arte psicopatológico en España, en la cual participaron 3 colecciones, básicamente, la del profesor Sarró, que era muy buena también, el profesor Lafora en Madrid, y la de mi padre. Y fue una exposición de la cual hay un catálogo que está muy bien y que, bueno, fue magnífica. Y después pudimos hacer también una exposición monográfica sobre mi padre como figura humanista y de psiquiatra, con intereses por la cultura, que se hizo en la Fundació Brossa hace 4 años, en la cual mostramos también una parte de esta colección. Y, por ejemplo, también de su colección de fotografía, que esta es otra actividad que él hizo por su cuenta, de fotografiar retratos de enfermos mentales de manicomio, que es entonces, bueno, es una colección de 300 piezas. Yo creo que es bastante única, porque aunque existen retratos de enfermos mentales de manicomio de estas épocas, estoy hablando de finales de los años 40, principios de los 50, de este tamaño creo que es única, que no hay otra colección parecida a esta, ¿no? Y esto lo fue él haciendo porque le gustaba, porque tenía afición a la fotografía también, y porque creyó que era interesante. Lo que pasa es que lo descubrimos hace relativamente poco esto, que teníamos este fondo. Joan, no sé si quieras comentar algo más. No, simplemente esto que yo, por ejemplo, antes cuando hablaba de esta actividad frenética de mi padre, yo no recuerdo a mi padre nunca sentado, por ejemplo, en un sofá leyendo el periódico. O sea, lo veía pasar rápidamente, o sea, siempre andaba a una velocidad tremenda. O sea, tiene una gran capacidad de trabajo, porque aparte de los pacientes, esto, se interesaba pues por la cultura de su época, y eso que decía Jordi, cada noche o iba al cine o iba a un concierto o montaba una cena. O sea, en casa allí quietecito viendo la tele, esto nunca lo... Jamás, nunca. No, pero nunca, literalmente nunca, ¿eh? O sea, en sus 60 años. Bueno, quizá cuando ya era muy mayor, que debía estar un poco cansado, un día creo que recuerdo que se quedó. Excepcional. Entonces, yo creo que esto responde también a la
lo que su tesis doctoral dice, nada humano me es ajeno, ¿no? Esta famosa frase de los clásicos latinos, y realmente pues cualquier aspecto humano cultural pues le interesaba, ¿no? Entonces, bueno, se dedicaba en cuerpo y alma a cualquier actividad así, siempre, en fin, de orden cultural y humanístico, porque, en fin, no, realmente todo le interesaba, sí, sí. Todo le interesaba. Y para conocimiento de la mayoría de las personas que estamos aquí, somos arteterapeutas, vuestro padre basó mucho sobre la línea de trabajo de arteterapia. Él leía mucho a Margaret Naumburg, que para nosotras es una de las madres de la arteterapia de Estados Unidos. Y vuestro padre la nombra en los escritos, es una de las figuras, ¿no? Y un arteterapeuta que era alumna de Margaret también, ¿no? De hecho, formó parte del comité de honor en un congreso de Boston de arte de la CIPE, creo que del 74. Estaba dentro del comité de honor junto con Margaret Naumburg, y para nosotras es pues algo muy importante, ¿no? Porque marca también una manera de hacer que algunas nos sentimos muy en esa línea de trabajo, que todavía es totalmente actual. El trabajo que hizo vuestro padre, la línea de la mirada que tenía hacia la obra, la manera de trabajar con los pacientes, a nosotros nos resuena mucho esa mirada sin juicio, sin consignas, sin dirigir al paciente, respetando, como animándolo a la creación, pero sin tampoco dirigirlo hacia dónde, sino que fuera totalmente espontáneo, ¿no? Él buscaba esa espontaneidad para que pudiera salir de ese momento de dolor en el que se encontraba. Sí. Sí, sí. Yo recuerdo que estaba suscrito a Art Therapy, una revista, en fin, que conoceréis perfecto, Ah, mejor que sí. yo, desde luego. Y él, claro, aparte de esta vinculación con los Estados Unidos, que siempre, pues, en fin, había allí figuras pioneras, también estaba muy vinculado con la arteterapia francesa, por una cuestión de proximidad cultural. Él hablaba, era un hombre muy francófilo, ¿no? Digamos, y hablaba francés. Y entonces, bueno, recuerdo el profesor Robert Bolmat, por ejemplo, era muy amigo suyo, siempre andaban montando cosas. Anne-Anseline Schutzenberger, no sé, había, no sé, figuras de la arteterapia francesa, al cual también estuvo muy vinculado. Sí, Sí, con Bolman estaba como muy en contacto, ¿no? sí, 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 eran muy amigos, sí. Sí. Pero Bolman estaba más, como trabajaba más hacia lo que era el arte psicopatológico en sí mismo. Pero Sí. esta mirada de psicoterapia por el arte, creo que vuestro padre miró un poquito más allá de Ujú, sus maestros, tanto de Sarro como de Bolman, ¿no? sí. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista, y a mí me gustaría también, si tienen alguna pregunta, si alguien quiere escribir en el chat mientras voy haciendo la última pregunta, que está relacionada como más específicamente hacia Jordi, con esta mirada de investigador en el área de neuropsiquiatría y con respecto al arte y la psicopatología. Si nos pudiera hablar un poquito sobre este potencial que crees que hay de los procesos creativos dentro de la psicoterapia, Jordi, con lo que tú has trabajado. Bueno, yo creo que sí, la neurobiología y la neurociencia es lo que puede hacer ahora, cosa que no se ha hecho hasta ahora, no se podía hacer hasta ahora, es verificar los hechos. O sea, algo que, por ejemplo, yo qué sé, fenómenos como el efecto placebo, o los efectos sobre el cerebro de la psicoterapia. Claro, siempre hemos visto que el efecto placebo funciona y que es un efecto real. Siempre hemos visto o sabemos que la psicoterapia puede cambiar a una persona, pero ahora lo podemos ver a través de imagen cerebral, por ejemplo. Vemos cambios que demuestran estos hechos, que de alguna forma nos enseñan el soporte biológico, cerebral, físico, de cosas que parecían que estaban, ¿no?, como en duda, ¿no? Pues no, se puede demostrar también, ¿no?, de alguna forma, mediante técnicas actuales, que la acción positiva sobre el cerebro, el funcionalismo cerebral es real, ¿no? Sí, Y no es simplemente ¿no?, un desideratum
o una ficción. No, no, es una realidad, ¿no? Yo veo por ahí un camino muy interesante de investigación, ¿no? Sí. Mm, sí. Bueno, se pueden abrir los micrófonos si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Eh, son las 8 de la tarde, no sé si unas- alguna pregunta, 2 o 3 preguntas para responder, porque le dije a Jordi que estaríamos, pues eso, una horita. Si la queréis escribir, creo que la podemos leer. Sí. Sí, Sonia dice que ha estado viendo por internet el psiquiatra que fue amigo de los artistas. Es una entrevista que le hicieron a vosotros, ¿no? En el periódico. Ana Mm, Hernández está aquí. Hola, Sí, Ana. Ana, Ana. hola, ¿qué tal? buenas Nada, tardes. saludarte, Jordi. Y, Igualmente, Ana. y es que me he conectado tarde porque no me dejaba la máquina. O sea, era una cosa, estaba intentándolo y me decía que no, que el lead de la reunión no valía. Digo, bueno, pues no tengo Oh, otro. lo siento, Ana. Dichosa tecnología, ¿no? Sí, bueno, es que estoy en el trabajo y el ordenador de trabajo no me deja entrar a este tipo de plataformas y estoy desde el móvil. Debe ser un problema de... Pero bueno, he entrado otras veces a reuniones y no me ha pasado nada. Bueno, felicitaros de todas maneras por la iniciativa porque cuando lo vi me pareció muy interesante y además, Jordi, ya lo dije hace un montón de años, es decir, cuando intenté plantear el panorama general de la arteterapia en España, de por qué aquí habíamos ido un poco más tarde, pues una de las cosas que descubrí es que no habíamos ido tan tarde. Lo que pasa es que se interrumpió, es decir, que en realidad estábamos a un nivel gracias a tu padre, bueno, y también de las iniciativas que se tomaban en el departamento, ¿no? Del clínico de Barcelona, pues Arro y por tu padre, ¿no? Es decir, y que hubiera un departamento de psicoterapia por el arte es que era una cosa absolutamente bueno, novedosa e innovadora en ese momento en el que había bastante sequía en nuestro país, ¿no? Entonces, y todo lo que has dicho tú, Norma, ¿no? Es decir, tú lees lo que ha escrito él, lo que llevó a Amberes en el año 63, y es que en realidad podría suscribirse con cualquiera de las cosas que estamos diciendo actualmente en las sesiones y construyendo los casos de arteterapia. O sea que yo creo que reivindicar la figura pionera y el hecho de que aquí en España sí que hubieron iniciativas muy temprano, pues me parece que es muy importante. Y yo creo que incluso esa forma de escribir los casos, esa cercanía a la fenomenología, ¿no? Es decir, esa forma de escribirlos que es muy clara, me parece una herramienta útil también para pensar en nuestros casos. Es decir, es que yo creo que es así. Y lo que ha dicho tu Norma, Robert Bolmat era un psiquiatra francés que tuvo la virtud también de hacer una publicación después del primer Congreso Mundial de Psiquiatría en el año, yo creo que lo hizo en el año 56, junto con Delay, y entonces se hizo una gran exposición de arte psicopatológico y él luego recogió todo eso, ¿no? Y se creó la Sociedad Internacional de Psicopatología de la Expresión digamos que eso también dio pie a que luego se hiciera una sección de arteterapia, es decir, que fue también un paso por parte de la psiquiatría de reconocer que no solo tenía que verse el valor psicopatológico de la expresión, ¿no? Sino también el psicoterapéutico, que es lo que reivindicaba Joan Obiols. Yo creo que, bueno, ha habido ahí unas cuestiones que no solo dependemos del mundo anglosajón, es decir, también teníamos nuestra propia cosecha, ¿no? Exacto. Yo creo que es muy importante que se reivindique y como que quede dentro de la historia de la arteterapia en España que hubo un inicio y que ese inicio salió desde la psiquiatría y que uno de los padres de la psicoterapia por el arte es Joan Obiols Bien, ¿no? Y que pueda
como darse a conocer cuando se habla de la historia de arteterapia en todas las formaciones de arteterapia que hay ahora mismo en España, ¿no? Como que quede esa información que creo que es importantísima para nuestro camino hacia la profesionalización. Yo creo que si vuestro Sí, a padre ver si hubiera consigue. vivido unos años más, igual estaríamos en otro momento de la Seguramente, Sí, regularización. sí. seguramente sí, pero la vida es así, ¿no? La vida es así, la Creo, vida... creo que hay una pregunta, me parece, ¿no? De Rocío. Sí, dicen, ¿creen que es imprescindible tener unos estudios paralelos de psicología o psiquiatría para poder realizar una buena tarea como arteterapeuta? Joan, ¿qué dices? Bueno, yo creo unos conocimientos más o menos básicos de lo que es la patología mental. Claro, si se quiere incidir en la arteterapia en el campo de la psiquiatría, sí, claro, pasa la arteterapia también se aplica, pues no sé, en pediatría, me imagino, o en oncología, o yo qué sé, seguramente hay otras especialidades que se pueden beneficiar, pero bueno, la verdad es que es en psiquiatría sobre todo donde se aplica y creo que sí, a ver, no hace falta ser psiquiatra ni ser psicólogo o psicólogas, sino, bueno, lo importante es tener eso, una idea de qué va todo este ámbito de enfermedades, ¿no? Que, claro, que es muy desconocido en realidad, ¿eh? La gente tiene todavía ideas muy inadecuadas de lo que es la patología psiquiátrica y es bueno claro, que se va informando. Yo la verdad es que estoy muy contento de ver que hay aquí una cantidad de gente interesada, que hay estas instituciones ahora, este esfuerzo bueno, pedagógico por un lado y clínico de aplicado, ¿no? de gente que están haciendo arteterapia en muchísimas instituciones y centros. Y bueno, adelante, oye, en fin, ir que la gente se entere, la sociedad todavía sabe poco de lo que es la arteterapia, entonces hay que hacer también, es un esfuerzo de divulgación y de crecimiento, ¿no? Porque está muy bien que esté aquí tanta gente interesada en esto y con esta dedicación y voluntad de crecer. Yo abundando en la respuesta, os diría que no sé qué currículums tienen las formaciones y los másters de terapia por el arte. Si es que hay alguno de máster ya de arte Sí, terapia. ahora mismo aquí está Ana Hernández, que es directora de una de las formaciones, y está Sí, Carlas Ramos, que es director ya, de la formación vale. de arteterapia de la Escuela de Metáfora. Pues Y creo que lo más importante es que en los planes de estudio claro, pueda... claro, a eso No iba. sé si alguien quiere hablar de Carlas o Ana A de eso esto. me refería, que en estos planes de estudio, no lo sé, pero imagino que algunos contenidos de psicopatología tiene que haber, me imagino, ¿no? Y lo digo por comparación con el que yo conozco, que es el de la Autónoma de Danza Terapia, de Movimiento y Danza Terapia, en los cuales sí que hay unos contenidos bastante importantes, bastantes créditos como mínimo, introducción a la psicopatología, ¿no? Claro, sí. Carlas y Ana, no sé si quieran comentar algo. Bueno, yo creo que los programas de formación es de base, es decir, incluir con los conocimientos en psicología dinámica y en psicopatología. Es decir, que yo creo que hay una parte que se incluyen por lo menos en el programa de Valencia, yo sé que también en Metáfora también, ¿no? Y en otras formaciones, es decir, que es básico porque lo que está en juego, o sea, no olvidemos que es arteterapia, con lo cual hay que conocer de la terapia, es decir, que las demandas que hacen las personas que van a arteterapia son no de hacer arte, sino de hacer terapia y se hace a través del arte, pero que la demanda, con lo cual hay que saber qué es lo que significa lo psicoterapéutico, ¿no? Sí, en todos los sentidos, ¿no? Claro. No se trata de que nosotros diagnostiquemos y tengamos pero saber también las características si estamos en salud mental con la persona que tenemos delante, pues que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No para poner etiqueta, sino pues para saber también en esa relación pues qué puede estar pasando, ¿no? Qué necesidades puede tener. Yo creo que también, claro, yo trabajo en un centro público, con lo cual yo trabajo con otros profesionales y es como un trabajo convergente, es decir, que yo puedo hablar de los casos y vienen para
trabajo específico de arte terapia, yo no tengo que diagnosticar, sino que tengo que comentar cómo va en las sesiones, ¿no? Y bueno, pero claro, para mí ha sido muy beneficioso tener unos conocimientos de psicología y de psicopatología, evidentemente, y una formación adecuada, complementaria a los másteres, claro. Claro. Perdón, yo Civil, solo... solo una pregunta que estaba antes que la de Rocío, de Civil. Perdón, solo una puntualización. Es que yo he hecho la pregunta solo muy brevemente. Por eso después había puesto, me refiero a estudios de grado. Claro que obviamente que sí que se necesita, ¿no?, esa formación, y de hecho pues yo también la tengo, yo estudié en metáfora y la seguimos ofreciendo, o sea, sí, por descontado. Me refería también en relación a la pregunta que ha hecho Civil, ¿no?, sobre qué nos aconsejan, ¿no?, para seguir, ¿no?, pues eso, ¿no?, dando fuerza a la profesión. Si creían que realmente llegará un momento en el que si no hay un grado también de psicología o de psiquiatría al lado del máster de arte terapia, eso no va a poder. Iba por ahí, iba por ahí. Por supuesto que conocimientos creo que los tenemos, ¿no?, todas las personas que hemos hecho los másteres. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Bueno. Bueno, sí, y Civil, poniendo la pregunta de Civil, porque como estamos ya a I10, es que Civil nos pregunta qué nos recomiendan para impulsar la profesión. ¿Qué haría, qué haría vuestro padre? ¿Qué haría vuestro padre, Jordi y Joan? Yo diría que mucha ilusión y mucho trabajo, las dos cosas, ¿no? O sea que hay que estar apasionado por lo que uno hace y trabajar. Y luego están estos aspectos, contestando un poco a la pregunta, que de tipo burocrático, académico, que por supuesto, en la medida que un máster de estas características esté bajo el paraguas de un grado de psicología o de unos estudios de medicina y de psiquiatría, pues claro, tanto mejor, ¿no? Esto es complicado porque esto depende de muchos factores, pero yo os animaría a seguir trabajando, porque esto es un campo realmente interesante, útil y que puede todavía crecer más, ¿no? Y por tanto, adelante, y todo nuestro ánimo y nuestro apoyo. Muchas gracias, Joan. Desde luego. Gracias a vosotras. Lucharía. Bueno. No, y montaría congresos y jornadas y yo que se organizaría de todo, porque era, en fin, en esto era incansable, ¿no? O sea, todo lo que era difundir cosas nuevas y cosas útiles para el paciente psiquiátrico, en el fondo era su interés máximo, ¿no? Entonces, todo lo que pudiera beneficiarle, pues lo hacía, vaya. Y entonces seguro que estaría aquí eso, organizando cosas y favoreciendo, buscando creación de plazas, que esto es importantísimo, que haya plazas de trabajo en esto. Esto es básico, ¿no? Lo que pasa, Joan, es que hasta que no aparezca el epígrafe de arte terapeuta, legalmente no nos pueden contratar como arteterapeutas. Y en el Ministerio de Educación, hace unos años, en una reunión que tuvimos de la Federación Española de Arteterapia, nos dijeron que hacía falta un grado para que la profesión se regularizara. Claro. Ahora estamos ahí en por otros caminos, a ver si lo conseguimos, pero en principio nos dijeron eso. Por ahí iba la pregunta de Rocío, creo, ¿no? De que hay este mandato de que necesitamos el grado. Seguro que montaría el grado, si fuera posible, si fuera que sí. Yo creo que sí. Decano, pues montaba el grado de arte terapia, seguro. Sí, así es. Bueno, son casi cuarto. Hay otra persona que ha levantado la mano, pero no sé ustedes si os podéis quedar un minuto más para contestar o... Sí, claro, por sí, supuesto. vale. Pues Juanita. Sí, hola, buenas noches. Soy Juanita Carulla y trabajo en un centro infantojuvenil, un centro público infantojuvenil. Soy psicóloga de profesión y bueno, lo de la arteterapia ha sido difícil también dentro del ámbito en el que me manejo, a pesar de ser un centro infantil y que ya pienso que hay mucha apertura desde ahí. Sigue siendo la arteterapia, no sé si juzgada, pero bueno, se mira desde otro lugar. Entonces, esto que has dicho, Jordi, de la investigación, yo estoy interesada en investigar, ¿no?
y hacer puentes hacia la neurociencia. Y me preguntaba si tienes bibliografía o alguna directriz actual que ya haya abierto en la neurociencia, o sea, más hacia la teoría. Mira, Porque... yo personalmente no tengo experiencia con esto y tendría, para darte una bibliografía, tendría que mirármelo, pero me viene a la mente una figura que es cercana, que es el profesor Cela Conde, hijo de Camilo José Cela, que es un neurocientífico que trabaja en la Universidad de Mallorca, en Palma de Mallorca. Y Cela Conde ha hecho investigaciones sobre cerebro y la visión del arte y cosas así, ¿no? Es una referencia, pero vaya, seguro que hay otras y a nivel mundial seguro que hay mucho trabajo en estos aspectos. Sí, 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 respondiendo a la pregunta de Juanita, hay varias revistas nacionales e internacionales que hay una amplia variedad de bibliografía de arteterapia y neurobiología. Tenemos Art and Psychotherapy, la Revista Internacional de Arteterapia de Estados Unidos, la Inkscapes de Londres, la revista de aquí de Madrid. Quiero decir que si buscamos, si hacemos búsqueda bibliográfica, ya hay bastante. El problema, estamos aquí en España, el problema de la regularización es aquí, porque en Inglaterra, en varios estados de Estados Unidos, en Australia, en Canadá, es una profesión regulada, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, mil gracias. Gracias, Anita. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Joan y Jordi. Ha sido realmente un placer para mí. Ya se los he dicho muchas veces, pero no me canso de decirlo. Para mí ha sido encontrar oro puro. Cuando encontré la información de vuestro padre, he aprendido muchísimo de vosotros hoy y de anteriormente con la comunicación que hemos tenido y los escritos de vuestro padre. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y toda la asociación les agradece muchísimo vuestra presencia, porque creo que va a quedar grabada la información y estará accesible a quien quiera conocerles a vosotros y a través de vosotros a vuestro padre. Pues muchísimas gracias a vosotras y os deseamos lo mejor, por supuesto. Un futuro brillante para la arteterapia. Yo quería añadir algo, qué pena, pero no me voy a quedar sin decirlo, y es que la vida que ha hecho tu padre, pues vuestro padre, realmente esa intensidad con la que él vivió y el legado que ha dejado ha sido también gracias al servicio y al trabajo que ustedes lo han hecho, porque se ha duplicado esa vida. O sea, él creaba, pero realmente poner el orden, poner la estructura, la investigación, es darle continuidad a ese camino. Así que es una vida vivida por 3 personas al mismo tiempo. Por eso es tan extensa. Sí. Gracias Natalia por remarcar eso, ¿no? De que vuestro padre se fue y al día siguiente empezaron ustedes, ¿no? Que Jordi me lo comenta. Literalmente, sí. Muchas gracias, ¿eh? Ha sido realmente una reunión encantadora. En fin, yo estoy muy contento de haber podido participar, aunque sea un poco a última hora casi, pero en fin, con gran satisfacción y esperando eso, que crezca la arteterapia y que logréis trabajar a fondo en este campo, que es apasionante. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Jordi. Adiós. Adiós a todo el mundo. Gracias. Gracias. Adiós.